Si os acordáis del final del último episodio... Uy, tiene pinta de que Mikel se ha caído. Ah, no, míralo, está aquí adelante. ¡Oles! ¡Estamos llegando! Yo diría que sí. Como venimos para poner gasolina. Y colocamos bien eso. Lo del principio no es una tomadura de pelo, es lo que me pasó a mí. Me di la vuelta, no vi a Mikel y pensé que podía haber tenido un accidente. Es verdad que luego me giré y estaba ahí, pero bueno, el susto me lo llevé y es lo que os he querido transmitir. Bueno, si tenías la caída esa solo empezar, me ha añadido esa intranquilidad que te añaden las caídas, inevitablemente. Estaba mirando un poco cómo eran los distintos tipos de terreno y cómo reaccionaba la moto según el color, ¿no? Desde luego, lo que va mejor son las piedras estas. Pero después el barro... ¿Ves? Por ejemplo, esto de la derecha no me meto por ahí ni por asomo. Y esto, pasarlo con la inercia. Buah, vaya agujero había ahí. Por aquí. Hoy va a ser heavy, aventura total. Ups, aquí ahora viene un trozo que no sé si mola. Ah, sí. No, tiene que ser como más... Bueno, hay trocitos, pero como más reluciente. Mi obsesión por el barro en el día de hoy iba a ser total. Hierba. Esto de ahí. Ese de ahí, que es un fango como... Y este, translúcido. Hay translúcido brillante, ¿eh? Y... así un poco blanco. Obvio que por el reflejo de las nubes, ese fango arcilloso, jabonoso, que resbalaba tanto. Es curioso, ¿eh? Porque normalmente por césped no irías nunca, pero es un césped así especial. Lo de abajo es un poco más chofi y se coge bien. Mira la... Ostras, pero no hay ni Cristo. No jodas, ¿eh? A Mikel y a mí nos quedaba gasolina para hacer muy pocos kilómetros más, entre 10 y 20 kilómetros. Así que era fundamental que la gasolinera funcionara. No jodas, que está cerrada, ¿eh? ¿Qué? Ah, vale. Tira. Uf, parece que salvados. Mira la pinta de Mikel
Parece Superman, es buenísimo. A ver si lo podéis ver bien. Ole, 92, ¿eh? Es esto de aquí atrás. Ándale. Escuchad el clásico sonido de la lluvia sobre el casco, porque aunque por la cámara no se vea, desde que salimos del Lobby Lake no había parado de llover. Bueno, venga, vámonos después de una paradita y la lluvia. Hemos comido. Y por cierto, en un sitio muy guapo que encontramos. Es para ahí. Encontrar la salidita de un pueblo que no tiene ningún tipo de indicación y de la cual salen docenas y docenas de caminos en todas las direcciones no es tan fácil. Venga, ya estamos otra vez en dirección. Nos parece que tienen que ser como unos 40 kilómetros más o menos de off-road y después habrán 60 de carretera. Y al final tuvimos que añadir 35 kilómetros más. Es decir, que serían 135. Hasta aquí habíamos hecho 125 y eso hace un total de 260 kilómetros. Y si os fijáis, es un poco lo que os había dicho en el episodio anterior, respecto a que íbamos por una zona donde más o menos no estábamos rodeados por nada a 300 kilómetros alrededor nuestro. Pero fijaros, los 4 o 5 únicos pueblos que os dije grandes que podíamos encontrar es como este, que es un pueblo con gasolinera, es decir, muy importante. Ya Venga, veis lo que es. Vamos allá. Es decir, que de los 260 kilómetros que vamos a hacer durante el día de hoy, el único pueblo que nos vamos a encontrar va a ser este. Así que vamos todo el día conduciendo por el medio de la naturaleza. Sí, venga, estamos en ruta. Sí, ¿estás seguro, Julie? Ah, ¿ves? Ya decía yo. De verdad, encontrar el tuyo entre tantos caminos no es que sea difícil, pero lleva su ratito. Pues mucho mejor ir por el césped, bueno, el césped, la hierba esta.
ese rebuzno es porque delante nuestro, en el que supuestamente es el camino ya correcto, hemos encontrado una valla que parece que vamos a tener que sortear a ver si es el camino correcto, ya que nuestro track en principio continuaba recto. Venga, estamos en ruta. Ahora ya solo quedaba darle gas y tener cuidado con el barro. Una subida larga y pronunciada, más de lo que parece, y con barro. Por aquí, que hay mucho barro ahí. Piedrecita, sí. Ya ves, vaya nubarrones negros. Aunque hoy ponía que ya no llovía más por donde íbamos, por suerte. Ahora esto, con esto seco. Dale, ya me he metido en la rodera. A ver si consigo salir aquí. Ya esto al lado está mejor, me cago en la mar. Ay, hombre.
demasiado, ¿no? Qué calor tengo. Venga, bajadita y ahí al final barro. Predecimos antes y nos vamos por al lago. Bueno, vamos a ver un poco cómo responde la moto. No podemos ir yendo tan lentos todo el rato. Poco a poco ir calentando, ir cogiendo. Pero bueno, parece que no resbala mucho, la verdad. Cállate, Juli, que es en directo. Ahora, eso sí, guapo es, ¿eh? Qué lástima que nos haya llovido. Bueno, y que yo lleve unas ruedas prácticamente lisas. Ahí está Miquel. No, hostia, parece que vaya a resbalar más, pero luego debo reconocer que... Pues venga, dale gas. Poco a poco le vamos cogiendo la confianza al terreno. Pero no se puede andar despistado.
lado hay algo que me duele muchísimo, pero no sé por qué delante de la cámara intenté disimularlo. Pero fijaros lo rápido que me saco los guantes y sobre todo el casco y el suspiro que hago al sacármelo. Hostia, no sé, me duele un huevo la cabeza aquí. Oh. Para mear, pero me voy a sacar esto. Hostia, me presiona la cabeza, me duele aquí un huevo. ¿El cacharro que llevas puesto? Sí.